Hola chicos del séptimo grado, vais a Papeimé. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda tu profe de Ciencias Sociales, el profe Pilsen Damián, y hoy vamos a tener una clase de formación ética y ciudadana. El tema para el día de hoy es factores de la violencia intrafamiliar. Para comprender lo que es los factores de la violencia intrafamiliar, vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver lo que es la violencia intrafamiliar, factores de la violencia intrafamiliar y por último, fases de la violencia intrafamiliar. Como propósitos para la clase de hoy tenemos, primero, asumir posturas con relación a la violencia intrafamiliar, determinar en qué consiste la violencia intrafamiliar y por último, conocer los factores de la violencia intrafamiliar. Vamos a iniciar y vamos a ver nuestra situación problemática. Joseca pregunta a sus compañeros si vieron en las noticias un caso de violencia que ocurrió recientemente. Y estos dicen, ¿qué viste en las noticias? ¿Qué ocurrió? Que los casos de violencia están aumentando. Sí, los actos de violencia están en todos los ámbitos. Sí, lastimosamente, se presentan también en algunos hogares. Y sí, lastimosamente la violencia está presente en los hogares. Y esto nos lleva a nuestro primer tema, violencia intrafamiliar. Pero, ¿en qué consiste la violencia intrafamiliar? Es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Para que sea considerada violencia intrafamiliar en un hogar, debe haber una actitud violenta repetitiva y no solamente un hecho aislado. Ahora, ¿cuáles son los factores de la violencia intrafamiliar? Entre los factores podemos mencionar el odio. Pero, ¿qué es el odio? Es una tentativa por rechazar o eliminar aquello que genera disgusto, es decir, sentimiento de profunda antipatía, disgusto, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. Las personas tratan de evitar o destruir aquello que odian. Otro de los factores es el abandono. ¿A qué nos referimos? Se refiere al acto de aludir o dejar algo o a alguien, alejarse o descuidarlo. Si nos centramos en el derecho, el abandono es la falta de cumplimiento de una obligación legal para con una persona. Por ejemplo, cuando una madre o un padre no le brinda la atención que debe darle a sus hijos. Otro de los factores es el rechazo. ¿Pero qué es el rechazo? Esto se produce al manifestar o concretar el rechazo hacia algo. La persona deja en evidencia que no lo acepta o no lo tolera. El rechazo social, por su parte, se asocia a la discriminación. La persona rechazada es aislada o excluida de un cierto entorno por algún tipo de características. Otro de los factores es lo que conocemos como pobreza social. La pobreza es una situación o una condición social y económica de la población que no le permite satisfacer sus necesidades básicas, ya sean estas físicas o psíquicas. La alimentación, el acceso a una vivienda, la sanidad o la educación se consideran las principales necesidades básicas del ser humano. Dentro de los otros factores de lo que es la violencia intrafamiliar está el alcoholismo. Esta es una adicción al alcohol, padecimiento crónico, progresivo y mortal que se caracteriza por un consumo desmedido, constante y dañino de dichas sustancias, en este caso el alcohol, ya sea en cantidades y formas superiores a las aceptadas socialmente o a las consideradas alimenticias. Vamos a ver el siguiente tema. ¿Cuáles son las fases de la violencia intrafamiliar? Dentro de las fases tenemos lo que conocemos como la acumulación de tensión, donde toman protagonismo desde episodios de celos, pasando por falta de respetos verbales o discusiones fuera de toda normalidad.
Otra de las fases es lo que se conoce como el episodio agudo de violencia. En esta fase es donde la violencia se manifiesta a través de golpes de manera habitual. Y por último, tenemos la última fase que se conoce como luna de miel. Es decir, el maltratador se calma, muestra cierto arrepentimiento e incluso procede a llevar a cabo continuas muestras de cariño y amor sobre la víctima. Llegamos a la parte de evaluación. Vamos a ver qué ejercicios tenemos para el día de hoy. Dice, citamos factores de la violencia intrafamiliar y nos pide 4. ¿Cuáles eran esos factores? A ver, el odio, muy bien. El odio es uno de los factores fundamentales que se presenta en la violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el otro? El abandono. Perfecto. Es otro de los factores. ¿Qué otros factores tenemos? El alcoholismo. Muy bien. Y nos queda uno. ¿Cuál sería? El rechazo. Perfecto. Y estos son los 4 factores que se presentan dentro de lo que es la violencia intrafamiliar. Vamos a ver qué otros ejercicios tenemos. Dice, vamos a citar fases de la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles eran esas fases? ¿Se acuerdan que son 3? Muy bien. ¿Cuál era el primero? Acumulación de tensión. Perfecto. Es una de las primeras fases que se presenta dentro de lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la segunda fase? El episodio agudo de violencia. Es decir, es la parte donde se presenta la violencia ya sea física y verbal. Y por último, ¿cuál sería? La luna de miel. Muy bien. Es la fase donde se muestra cierto arrepentimiento. Tenemos otro ejercicio. Dice, reflexionamos y contestamos. Y nuestra pregunta dice, ¿qué efectos tendría el no denunciar una violencia intrafamiliar? ¿Qué podría hacer? A ver si reflexionamos. Muy bien. Sabemos que es una reflexión individual, pero podríamos poner como respuesta, puede llevar a la perpetuación del abuso, daños graves para las víctimas, impactos negativos en la salud física y mental, consecuencias negativas para los niños involucrados. Sería alguna de las respuestas. Por supuesto, sabemos que la respuesta es individual y queda a criterio de cada uno de ustedes. Bien, llegamos a la parte del resumen. ¿Qué estuvimos viendo en la clase de hoy? Estuvimos estudiando los factores de la violencia intrafamiliar. Primero definimos lo que era la violencia intrafamiliar y dijimos que es cualquier tipo de abuso de poder por parte de un miembro de la familia sobre otro. Esto incluye maltrato físico, psicológico o cualquier otro tipo de maltrato. Dentro de los factores que llevan a la violencia intrafamiliar está el odio, el abandono, el rechazo, la pobreza social y el alcoholismo. Esos son los factores. Y como fases dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, estuvimos viendo 3 fases, que es la acumulación de tensión, el episodio agudo de violencia y la luna de miel. Vamos a ver cómo termina nuestra situación problemática. A ver qué dicen nuestros personajes. La violencia intrafamiliar no es buena. Claro, porque deja consecuencias negativas en las personas. Sería bueno conocer más sobre la violencia y ver cómo erradicarla. Es importante comprender que la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Es por eso que se debe combatirlo denunciando a las autoridades cualquier tipo de violencia en la familia. De esta manera llegamos a la parte final de la clase de hoy. Recordad de denunciar cualquier tipo de violencia que se presenta, ya sea en tu familia o del cual tengas conocimiento. Recordad, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Te espero para una próxima clase.